¿Qué tal familia? Bendiciones, bendiciones. Espero estén seguramente bien. Hoy, tercer episodio, tercer podcast de esta primera temporada de un podcast que se llama Sé tu mejor versión. Estaba hace un momento llegando a entrenar y muchísimo antes de irme a entrenar, prácticamente desde que desperté, justo en el momento en que estaba agradeciendo, se me vino el clic de mi conciencia diciéndome que hoy había que hacer un podcast, que hoy había que compartir valor, pero que no simplemente era cualquier podcast, sino que era un podcast que de verdad, igual que todo, siguiera generando impacto. Entonces, se me dijo, habla sobre la ley de vibración, ¿ok? Es algo supremamente importante y necesario empezar a comprender principios universales, leyes universales. Entonces, antes de empezar a soltarles el bombardeo, que saben que conmigo es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, cuando ingresen a estos podcasts, si de verdad están buscando crecer, si de verdad están buscando retroalimentarse, aplicar e integrar información nueva, lo más importante es primero entrar con toda la disposición. Segundo, entrar con una mente abierta, una mente libre de creencias limitantes. Cosa tal que si tú recibes una info y te resuena, tu mente no te vaya a bloquear de poder integrar la información, pero también que tengan la capacidad de, hey, esta información no resuena conmigo, no tienen tampoco que ponerse a aceptar, sino que simplemente la dejan pasar, ¿ok? Esta verdad o lo que yo comparto, lo comparto a través de mi experiencia. Yo no hablo de una verdad absoluta. No les digo que lo que yo comparto es lo único que deben hacer o lo único que existe, porque no es así. Es lo que yo he podido verificar a lo largo de estos últimos años, ¿ok? Entonces, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jason Franco. Hace más o menos unos 3, 4 años que vengo estudiando principios de creación, leyes universales. Antes de encontrar esa información, mi vida era totalmente diferente. Me movía desde el miedo, me movía desde el caos, creaba mucho conflicto en mi vida, mucho sufrimiento, era posesivo, era arrogante, era controlador, me movía claramente desde el vacío, desde el miedo. Aparte de eso, creaba caos en todas las áreas de mi vida, desde salud, desde relaciones, desde economía, hasta terminar con relación en conflicto conmigo mismo, ¿ok? No me conocía, no entendía qué era lo que yo buscaba en esta vida, ni cuál era mi propósito en esta vida. Así que a lo largo de todo este tiempo integrando leyes universales, deben entender que es un paso a paso. No es como que tú hoy conociste las leyes universales y entonces ya lo sabes todo. No. Empiezas un proceso, empiezas a limpiarte, empiezas a vaciar tu recipiente de esa oscuridad para poder empezar a ser llenado de la luz del creador, empezar a reflejar la grandeza, la abundancia, la mejor versión que tú eres, empiezas a tener la capacidad de enfocarte, empiezas a elevar tu nivel de claridad mental, pero eso simplemente sucede cuando de verdad empiezas el trabajo interno, ¿ok? No estamos en una era donde el problema sea la información, estamos en una era donde el problema es la aplicación. ¿Pero por qué? Porque hay mucha distracción, ¿ok? Hay muchas distracciones allá afuera, hay mucho entretenimiento allá afuera, que lo único que quiere hacer o lo único que al final hace es alejarte de tu propósito, alejarte de tu enfoque, alejarte de lo que realmente tú viniste a hacer a esta vida y que todos los seres humanos vinieron a hacer a esta vida, pero que aún no lo saben, que es que alinearse con su mejor versión, expresar a Dios a través de ellos, poder ser, hacer y tener todo aquello que deseen ser, hacer y tener, expresar grandeza, vivir en abundancia, vivir en amor, crear buenas relaciones, no estar en sufrimiento, ¿ok? Vibrar, como les hablaba ayer, en el reino de los cielos y dejar de vibrar allá en el infierno, que es ese mismo estado de conciencia. Familia, cuando hablemos de esto, no se les haga muy raro estos términos. Yo sé que a primera instancia, si nunca lo han escuchado, a nuestra mente le suena muy raro. Reino de los cielos en la tierra, infierno en la tierra, pero es eso, es comprensión nueva, es información que si a ti te empieza a hacer clic es porque ya estás listo para entenderla y simplemente tienes que sentirla. Ese sentir te va a dar la respuesta en entender. El sentimiento es una herramienta y por eso vamos a hablar de ley de vibración. Sentimiento es una herramienta, ¿ok? Que te dice a ti cómo estás emanando tu energía, desde dónde te estás moviendo y si por ahí sí debes seguir o si por ahí no debes seguir. Si tú empiezas a integrar una información,
esta información que te está entregando hoy Jason Franco. Y esta información a ti te empieza a generar expansión, te empieza a generar paz, te empieza a generar gozo, te empieza a generar un estado de nivel de conciencia elevado, te sientes más tranquilo, empiezas a vibrar desde el perdón, empiezas a estar en un estado más de serenidad, de armonía. Pues claramente esta información es verdadera y es información que tú debes seguir integrando en tu vida. ¿Por qué? Porque no te están generando ningún conflicto. No te están generando ningún conflicto, no te están generando ningún caos, familia. Pero ahora, si tú empiezas a integrar información y esa información empieza a generarte miedo, empieza a generarte descontrol en tu vida, empieza a generarte contraste, escuchaste a una amiga que te dijo cualquier bobada y tú la escuchas y le haces caso y aplicas eso que ella te dijo. No, ve y reclama, ve y cela. Tienes que controlar a ese hombre. Y tú, bueno, sí, tú vas y controlas, celas, reclamas. Y eso te genera un conflicto, un caos en tu vida. Quiere decir que esa no es la información correcta. Porque información correcta, información de luz, lo único que genera es expansión y crecimiento. No va a ir a generarte conflictos en tu vida. Que quizás te genere conflictos internos. Porque son sombras que se levantan para que tú las puedas observar y trascenderlas. Obvio, es normal que aparezca el orgullo, es normal que se muestre esa arrogancia, es normal que se muestre ese miedo, pero ojo, son de adentro hacia afuera, o sea, es un estado tuyo que se está mostrando para que tú te des cuenta de que hey, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Es diferente que tú escuchaste a una persona, fuiste y aplicaste esa información y esa información te generó conflicto, te generó caos. Y así viven la mayoría de personas, escuchando gente que no aplica, que no sabe, que cree saber, pero en realidad no sabe nada de la vida, crean conflicto en su vida, tienen pésimas relaciones, tienen pésima salud, tienen un físico pésimo, pero tú, como eres incoherente y no tienes conciencia de lo que de verdad debes hacer y a quién debes escuchar, pues escuchas a esas personas que no tienen los resultados que tú deberías o más bien los resultados que tú estás buscando. Así que bueno, familia, tengan presente que acá Jason no va a editar ningún video, ¿ok? Como salga el video, así va a salir. Yo no voy a ir a recortarlo en los pedazos donde se ha equivocado o donde simplemente ha dicho lo que de pronto no iba a decir. Familia, total transparencia, ¿ok? Total autenticidad, eso es lo más importante, vibrar desde la autenticidad, que tú puedas moverte de lo que tú eres, que tú no necesites aceptación externa, que tú no necesites validación, que tú seas totalmente transparente y neutro y tengas la capacidad de aceptar errores, de aceptar fracasos, de aceptar cuando te equivocas y que no tengas que estar escondiéndoselo a nadie, porque al fin y al cabo le puedes mentir a todo el mundo, pero jamás te vas a poder mentir a ti mismo. Y la relación contigo mismo es la relación más importante, la relación más influyente, la relación que te va a llevar más lejos es la relación que tienes contigo mismo. Si tu nivel contigo mismo es de desconfianza, de falta de certeza, de no puedo, de no soy capaz, nunca vas a poder lograr nada. Pero cuando empiezas a trabajar en esa relación contigo mismo, empiezas a accionar, empiezas a actuar, te empiezas a cumplir, se empieza a elevar tu estado de ser, de abundancia, de certeza, de convicción, de confianza. ¿Qué empieza a pasar? Que la relación contigo mismo empieza a mejorar y te empiezas a sentir mejor y te empiezas a sentir digno y merecedor y así mismo ya empiezas a tener esa programación nueva en tu mente. Familia, es muy difícil soltarle todos los principios universales en un video, es muy difícil enseñar todas las leyes universales en un video, pero deben comprender que hay que ir a nuestra mente. Primer principio de creación, mentalismo, quiere decir que creencias que tú tengas y las aceptes con plena convicción es lo que vas a seguir reflejando en tu vida. Ahora, si hablamos de ley de vibración, ese era el foco del video, ley de vibración. Quiere decir que todo aquello a lo que tú le des atención va directamente en lo que tú eres como tal, que es energía. Entonces, si yo tengo mi atención puesta en un problema que hoy estoy teniendo, estoy llevando mi energía a ese problema. Y donde está mi energía, está mi atención. Y donde está mi atención, eso empieza a expandirse. Así que, si tú tienes tu atención en un problema,
en realidad lo que estás haciendo ahí es expandiendo el problema. Y por eso cada día que va pasando, tú no vas viendo que el problema se desvanezca, sino que como que o se sostiene ahí o antes crece más. ¿Pero por qué? Porque tú le estás dando atención a eso, familia. Y así es como empiezas a crear más de lo mismo en tu vida. Ahora, listo, ya sabemos, está el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar la atención del problema, poner la atención en la solución. Y la gente no hace eso. Si el problema tuyo es de dinero, pues deja de pensar en dinero. Deja de pensar en que no tienes dinero y empieza a pensar en generar dinero, en soluciones para facturar dinero, en desarrollar habilidades para que empieces a generar dinero. Pero ¿qué hace la gente? Empieza a quejarse del problema, empieza a pensar en la escasez, empieza a pensar en la carencia y al final, ¿qué va a recibir? Más escasez, más carencia, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque desde el principio, familia, se nos ha dicho, la Biblia es el mejor libro de metafísica, ¿ok? Es el mejor libro de metafísica que hay. El mejor maestro de metafísica es Jesús de Nazaret. Desde siempre se nos ha enseñado, él siempre nos lo enseñó y en la Biblia no lo dejó. Solo que es un poquito compleja de entender porque hay que quitarse el velo para poder empezarla a comprender. Pero él nos decía, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y cuando nos hablan de, hey, al que tiene se le dará más, se nos está enseñando que al que siente que tiene, al que vibra en estado de abundancia, va a seguir recibiendo más. ¿Por qué? Porque se siente abundante, porque siente que tiene, porque se siente merecedor. Pero dice, al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y acaba lo más grande. La gente dice, no, pero ¿por qué Dios esto, lo otro? Dios no hace excepción de personas. En la Biblia se nos dice, Él no hace excepción de personas. Él simplemente, las leyes universales actúan a través de tus estados energéticos. Por eso es muy importante que tú estudies principios de creación. Para que cada vez que crees un caos en tu vida, no te preguntes, hey, y la gente por qué hizo eso, y es que este problema, y es que mi jefe, y es que mi pareja, y es que mi familia, y es que esto, y es que el otro. No, el único causante eres tú. Y ahí dejas de culpar a otros y te responsabilizas. Y eso es lo mejor de los principios de creación, eso es lo mejor de aprender leyes universales, eso es lo mejor que a mí esto me divierte y ya lo veo como un juego. ¿Por qué? Porque yo no vivo culpando a nadie y me responsabilizo y me doy cuenta de que todo aquello que yo quiera ver en mi vida afuera, pues debo primero implantarlo en mi pensamiento, en mi plano de creencia, luego en mi plano de emoción, de sentir que es el plano de vibración. Y desde ahí empiezo a traer, empiezo a jalar, empiezo a precipitar hasta que lo recibo en mi vida. Familia, como se los he contado anteriormente, vivíamos una existencia muy diferente, vivíamos del caos, conflicto, miedo, no generábamos sino sufrimiento en nuestra vida. Claramente también hemos atravesado mucho sufrimiento, crecer sin padres, perder dinero. Iba a decir perder cosas materiales, pero bueno, todo va en el tema de fracasos económicos, pero también ha sido así. He creado capitales en algún momento cuando vibraba desde el miedo, como vibraba desde la carencia, desde el perseguir. Pues ¿qué hacía? Así luchara mucho afuera, así trabajara mucho afuera, lo que llegaba a mí no lo podía tener porque mi estado de ser no era de abundancia, era de carencia. Entonces cuando llegaba volvía y se iba. Familia, yo llegué a construir capitales, llegué a comprarme cosas materiales, transportes y todo simplemente volvía y se fumaba, lo perdía. Y yo me preguntaba, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Suéltame. Pero en realidad era porque yo era el que generaba eso. Por eso, hace 4 años, 3 años que llegaron los principios universales a mí, pues ¿qué pasó? Me dieron comprensión, elevaron mi nivel de conciencia, me dieron claridad mental, me enseñaron a ver el por qué yo vivía esa vida anteriormente, el por qué había creado todas esas realidades de sufrimiento que obviamente fueron perfectas para yo hoy ser, hacer y tener lo que hoy hago y desde donde me muevo y lo que tengo. Pero lo importante no es cuánto tienes ni qué haces, lo importante es qué eres, porque desde lo que tú eres es desde donde vas a proyectar y lo que proyectas es lo que vas a recibir. Ahora, cuando entendemos este pedacito, cuando entendemos este juego, dejamos
de buscar cosas afuera, de perseguir afuera, de forzar afuera y nos convertimos internamente, porque si yo ya sé que por ley de vibración me conecto con todo aquello que yo esté vibrando, entonces ¿qué tengo que hacer? Vibrar en abundancia, vibrar en gratitud, vibrar en amor, ser todo aquello que yo deseo ser, pero aquí en el presente. Lo único que existe es el presente. Lo único que hay es el ahora, familia. De la física cuántica, pasado, presente y futuro están interconectados. Entonces, para que tú puedas generar un futuro deseado, debes atraerlo, pero desde el presente. ¿Y cómo lo traes? Siendo. ¿Ok? Repítete esto. Yo soy todo aquello que deseo ser y tener. Yo ya soy todo aquello que deseo ser y tener. Yo ya soy todo aquello que deseo ser y tener. Y desde ahí empiezas a traerlo porque ya estás enviando la orden de que ya eres. Pero no es simplemente decirlo. Ahí es donde viene lo que a todo el mundo le cuesta, que es moverse con plena convicción. Empezar a actuar en coherencia. Si ya son prósperos, pues tienen que sacar sus pensamientos de carencia, pues tienen que sacar sus pensamientos de escasez, pues tienen que sacar sus pensamientos de miedo a perder dinero o de miedo a ganar dinero. Una persona próspera no piensa en eso, ¿cierto? Ahora, una persona próspera, ¿cómo actúa? Actúa desde la abundancia. Cuando va a comprar no está pensando en, no, voy a necesitar este dinero. No, pero es que si gasto esto, ¿yo qué voy a hacer mañana para pagar tal cosa? Tienen que barrer esas creencias de su mente, ¿ok? De esa manera empiezan a eliminar la ilusión de la carencia de su vida, de la escasez de su vida y empiezan a proyectar y a reflejar su nuevo estado de ser, su nuevo estado de vibración. Familia, espero estén supremamente bien. Dios los bendiga muchísimo. Espero que esta info les suene y les resuene y les llegue hasta lo más profundo de su conciencia, que la integren, la verifiquen y se den cuenta que son co-creadores de su propia realidad a través del principio de creación ¿cuál? Te hicieron a imagen y semejanza del creador, ¿ok? Así que tienes atributos, dones, virtudes y talentos del creador y tienes que saber integrarlos y empezar a usarlos en tu vida, que fue para lo que viniste acá, aprender a manipular energía. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Espero que compartan, den like, se suscriban y seguimos en expansión.